amigas y amigos, a un episodio más de Salud Elemental, un episodio que hablamos de un tema que tal vez no sientan que sea totalmente de salud mental, pero algo que no elegimos como el género, sino que pues nos toca, y es la familia. Y para eso tenemos a dos invitadas súper especiales. Ya la conocen, la psiquiatra de confianza nuestra, tu psiquiatra de confianza, Isabelén Garza. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Alessandro. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Y tenemos también a la maestra Rosario González, experta terapeuta en familia, ¿verdad? ¿Cómo estás, Rosario? Muchas gracias por la invitación, Alessandro. Muy contenta de estar aquí compartiendo con tu público y encantada de hablar de las familias, ¿verdad? Que son algo fundamental en nuestra sociedad, ¿verdad? Ahorita nos decías que la familia, pues, todos nos toca convivir con una. Sí. Pero ¿qué tal los huérfanos? También ahí, primero que todo, porque ahorita, la verdad, lo primero que se me viene a la mente, oye, ¿qué tan trastornado es también, doctora, para ti la pregunta, alguien que no tiene familia o tuvo que crecer sin familia, Rosario? Bueno, son niños que se les llama, que crecen en familias huéspedes, ¿verdad? Entonces van cambiando de una casa a otra. Aquí en México no hay, como en Estados Unidos, que hay familias donde se dedican y trabajan para el gobierno para cuidar a esos niños, ¿sí? Abandonados por sus padres. Aquí en México lo que se hace es buscar la familia extensa y de ahí pues pasan de una tía al abuelito, a la prima y así se van, ¿verdad? O sea, no tienen estabilidad. No tienen estabilidad, no tienen estabilidad esos niños, pero bueno, también sabemos que hay niños muy resilientes, ¿verdad? Y digo, vamos a recordar a Juan Gabriel, ¿verdad? Juan Gabriel fue... ¿Decía? Sí, Sí, me acuerdo. Sí, cantante y que compositor no mexicano. Pero ¿qué decía Juan Gabriel? Pues Juan Gabriel fue un niño, sí, que murió su padre. Su madre va y lo pone en un internado del cual se escapa y posteriormente la mamá va y lo pone en un internado en donde era para niños que tenían problemas legales. Entonces ahí crece Juan Gabriel. Entonces el que lo enseña a tocar los instrumentos, el piano, fue un señor que era el jardinero de ahí, se llamaba Juan. ¿Por qué sacó a nuestra memoria a Juan Gabriel? Porque hay resiliencia en los niños, ¿verdad? O sea, a pesar de tener historias tan difíciles, hay niños que tienen resiliencia y que logran salir adelante de una manera sorprendente, como lo hizo Juan Gabriel. Sí. O Harry Potter, ¿no? Digo, algo más bueno, más moderno, por así decirlo. Digo, una de las cosas que al mínimo a mí, que yo tengo mi familia, que me llamó la atención era como el Harry Potter junto con el Lord Voldemort, el Tom Riddle, ambos eran huérfanos y porque les mataron los papás. Entonces, bueno, hay otra historia y cuánta gente más, ¿no? Tal vez que nos esté escuchando, que nos pueda decir su experiencia de los huérfanos. Doctora Isa, ¿te ha tocado algún paciente huérfano? Antes de hablar de la familia normal, por así decirlo, sí. ¿Qué le puedes decir a alguien que no tuvo su familia desde niño? Principalmente lo que trato de transmitirle es que la familia no solamente es lo genético, es la sangre. La familia son las personas que están al pendiente de nosotros, quien busca tu bienestar, quien te lleva a tus consultas, quien te da cobijo, quien te arropa emocionalmente. Entonces, lo que trato de rescatar en estos niños es que tal vez sí sean biológicamente huérfanos, pero seguro hay personas que están interesadas en ellos y personas que igual los quieren mucho y que nos podemos sostener de esas personas. Eso es lo que trato de rescatar, pero obviamente pues no es un proceso que se dé tan fácil, quedan muchas secuelas. Me queda claro ahorita, maestra Rosario, que para sacar ya la carne al asador, ya toda, que van 2-3 minutos del programa, pero ya toda, me queda claro entonces, porque si hay huérfanos que nacieron, a veces que la mamá muere en el parto, el papá le vale madre, pero entonces que sufren mucho si la familia, sea biológica que de sangre, no los atiende, no les interesa. Que ese es el problema principal cuando la familia se desinteresa del hijo. Bueno, también están, a propósito de los huérfanos, también están los niños
que los papás los dan en adopción. Entonces son niños que tienen todavía mejores condiciones de tener una calidad de vida, ¿sí? Porque los padres que los adoptan, pues son padres que están deseosos de tener un hijo. Que bueno, no esperamos que sea siempre lo mejor, ¿verdad? Claro que hay padres que también pues no tienen esa capacidad para ser papás porque no nacemos para, ¿verdad? No hay escuela de padres, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos formando en nuestros hogares, en esa medida nosotros vamos construyendo la propia familia. Y entonces en nuestras familias, entrando ya al tema, siempre encontramos familias, por ejemplo, desligadas y familias amalgamadas. En las familias desligadas son familias que son muy conflictivas. Entonces, cada vez que se reúnen hay mucho conflicto, ¿sí? Y se faltan al respeto, y se dicen de cosas, se devalúan. Hasta de burla, ¿no? Pero claro. la verdad Sí. al final sale a la luz, ¿no? Sí. Entonces, cuando se reúnen, sí, pero esto es desde la infancia, ¿sí? Desde la infancia es el tipo de relación familiar que tienen. Entonces, los padres, no hay límites, se permite el maltrato, hay maltrato también entre los padres, de tal manera que los hijos lo ven, lo perpetúan entre el sistema de hermanos y después, cuando pasa el tiempo, se desligan, ¿sí? Este tipo de hijos que crecen en familias desligadas porque son muy conflictivas, pasa el tiempo y después puede formar o una familia igual desligada. Con la otra esposa y así. Ahora, o sea, ese hijo crece de esa familia desligada, crece, se casa y ahora forma también una familia desligada o forma una familia amalgamada. Entonces va a los extremos, ¿verdad? Se va a los extremos. Es la tradicional, clásica. No, la amalgamada es la que están ahí todos, se le llama también familias psicosomáticas, porque son tan unidos, ¿verdad? Que sí. Es tóxico. Sí. ¿En serio? Sí. Wow. Sí, entonces los límites a estar tan desligados o a estar tan unidos, ¿verdad? De tal manera que cuando uno se enferma todos están ahí en la amalgamada, ¿sí? Y en la desligada se enferman y, oye, pues se enfermó tu hermano, que no sé qué. Ah, pues está bueno, no se aparecen, o sea, no les llaman. Son los extremos. De algo que en ambos casos no está bien. Así es. Y eso es lo que hablábamos la otra vez de la familia, en donde la suegra está muy metida en la relación, por ejemplo, del hijo, ¿no? O del casamiento del hijo, se llama la suegra, ¿no, Isa? Sí, cuando no existe un adecuado manejo de límites en estas familias amalgamadas, pues generalmente llega otro integrante y lo que busca es mantenerse en el sistema amalgamado. Entonces, o se lleva a la suegra o a la misma esposa se la lleva a la casa de la mamá. Entonces, ahí el hijo no está poniendo en primer lugar a la esposa, está poniendo en primer lugar a su familia amalgamada. Oye, qué bueno, qué buenos temas, me encantan. Y la verdad, yo soy europeo, por así decirlo, o sea, soy europeo, viví otro tipo de experiencia, pero ahorita hablamos bien de mamá y papá exactamente. Pero la familia, en esto reconozco que no es algo solo mexicano. Yo tengo amigos en Europa que son muy pegados por obligación a la suegra. La suegra se odia, bueno, no le cae bien en la gran mayoría de los casos en México, que en Italia, que en Suiza. O sea, para el hombre, relacionarse con la suegra no es como, ay, qué padre, vamos con tu mamá, mi amor, no es algo... ¿Cómo? Pero antes de llegar a eso, quisiera ahora preguntarle, Rosario, ¿cómo es entonces la familia, cómo debe ser la familia bien? Sea en México, en cualquier país del mundo, si tenemos de un lado la amalgamada y del otro la desligada, la familia bien, ¿cómo es? Bueno, la familia bien es una familia que tiene los límites claros, que tiene las reglas claras, que tiene una comunicación abierta, no cerrada, y que puede ser capaz de adaptarse, ¿sí? Okay. Y que puede ser capaz de adaptarse. Ahorita que hablaban, por ejemplo, de la suegra metida en la relación matrimonial, bueno, estamos hablando ahí de los triángulos familiares que le decimos nosotros. Entonces, el triángulo familiar se puede entrar o los papás o una sola parte de los papás de él o de ella, ¿sí? Entonces, se forma el triángulo, o pueden entrar los hijos
y se forma el triángulo, y en esos falta de límites claros, sí, entra, sí, la pareja en conflicto, la pareja de padres en conflicto, y puede ser que los hijos los hagan divorciarse. Por ejemplo, pasa mucho, sí, pasa mucho en familias donde digamos que viaja mucho el papá, digamos en nuestra cultura mexicana, puede ser que en otra cultura viaje más la mamá que el papá, y entonces cuando ya llega cuando ya llega a casa a instalarse y todo eso, ya los mismos hijos no le permiten a la persona que está llegando, al papá o a la mamá, que se adapte otra vez al sistema, y entonces empiezan los conflictos de los hijos con el padre o con la madre que estaba ausente, y los hacen separarse, ¿sí? Entonces, bueno, se les llaman los triángulos familiares. Y volvemos otra vez que son familias en donde el vínculo se hizo tan distante, ¿sí? Que se fue haciendo una familia desligada del papá, ¿sí? O de la mamá que estuvo ausente. En Estados Unidos, por ejemplo, pasa mucho con las personas que se van al ejército, ¿verdad? Ah, claro, sí. Sí. Y luego... Lo que bueno, Isa, tratas pacientes, si trataste huérfanos, ¿reconoces que hay pacientes con familiares en triángulos familiares? Sí, en terapia familiar, en terapia individual, constantemente se ven este tipo de dinámicas y es importante, pues primero reconocerlas, poder acomodar a cada miembro de la familia en donde debe de ir con el fin de poder establecer límites y poder encontrar, como tú me decías tanto, otras maneras de relacionarnos. Sí, porque Rosario fue mi profesora. Entonces yo siempre le voy a reconocer eso. Tan linda. Sí. No, qué Muchas padre la gracias. relación de maestro. Sí. Bueno, Isa, por la Sí. que Yo también admiro mucho a Isa, qué bueno. a la doctora Isabelén, sí, claro, No hay claro. mejor orgullo para Sí. maestro, yo soy maestro también, Sí, que un sí, alumno que sí. sobresalga, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, hay familias que tienen triángulos amorosos, pero ¿cómo las tratas? O sea, ¿cómo le dices? Me queda claro que entonces tienes que invitar a los tres o cuantas sean, ¿no? O sea, ¿tienes una sesión con toda la familia ahí? ¿O cada uno por separado? ¿O solo quién entiende el problema? Bueno, si solicitan terapia familiar, viene toda la familia. En algunas poquitas ocasiones se puede citar a uno o a otro, pero generalmente pues son todos. Y la comunicación pues es muy circular. Pero si uno no quiere, perdóname. Si uno no quiere, pues tenemos que analizar por qué razón existe tanta resistencia a acudir a la terapia. Es él el culpable, entonces, ¿o no? Pero se trabaja con los que lleguen, ¿verdad? Con los que asistan a la consulta. Y Sí. o sea, ahorita es pregunta muy espontánea. No es el caso que llegue, no sé, el hijo, pero no tiene ninguna culpa el hijo y es el padre el culpable de todo el pedo, por así decirlo. Sí. Y llega, y no quiere llegar el padre, entonces, ¿qué se hace ahí? ¿O hay que trabajar en el hijo? Bueno, trabajamos en rescatar de los miembros del sistema familiar, tratamos de rescatar a la mayor parte de los miembros que se pueda, ¿verdad? No es fácil, me imagino, ¿no? No es fácil. No es fácil. Y si hay gente terca, como creo que hay mucha. Sí. Sí. O se trabaja con el material que la familia te ponga sobre la mesa, con la relación que tienen, pues, con estos objetos internos. Entonces, a lo mejor sí, el padre nunca viene a la sesión, pero pues tú cómo experimentaste esta relación que tuviste con tu papá, o cómo podemos reprocesarlo, pues, para que deje de ser un conflicto en el presente. Esa es otra manera en la que podemos trabajar cuando alguien no se presenta. O también ejercicios de la silla vacía, o sea, ¿tú qué piensas que dijera este integrante de la familia? Y ahí, pues se hacen este tipo de sesiones en donde igual son muy enriquecedoras. ¿Qué tanto tiene que ver, ahorita hablando un poco de culturas, el machismo con la familia, con sus problemas familiares en México? ¿O creen que el papá es el más conflictuoso, la mamá? ¿O no hay ninguna, o Salazar, o no sé, es que me pregunto eso? Bueno, el machismo es mundial, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y entonces, si aquí en México, pues yo creo que se ha estado trabajando mucho en que ese machismo poco a poco vaya cediendo el paso, ¿verdad? Y parece ser que ahora nos estamos inclinando inadecuadamente, como decíamos ahorita, de los sistemas familiares
al otro lado, ¿verdad? En donde pareciera ser que ahorita hay una falta de compromiso por parte de la mujer, ¿verdad? Entonces, bueno, tendríamos siempre que revisar, por eso hablaba yo, que nosotros, cada una de las personas, somos productos de la familia que nos antecede. Y entonces, decía un autor, Bowen, que en la tercera generación de familias disfuncionales, donde hay una comunicación, por ejemplo, con dos mensajes, por ejemplo, llega el hijo adolescente y le dice, oye, papá, ¿me vas a dejar ir? Y el papá bien fastidiado le dice, pues haz lo que quieras. Bueno, pues el muchacho se va, ¿verdad? Entonces llega el muchacho y pues la regañiza, ¿verdad? Pero ¿cómo? Y todo, pues es que tú me dijiste que yo hiciera lo que quisiera. Entonces, esa doble comunicación que se le llama doble vínculo es, haz lo que quieras, pero no lo hagas. Entonces, cuando se da esa doble comunicación de una generación a la segunda generación, en la tercera generación aparece la esquizofrenia, que por eso es tan importante que estén aquí los psiquiatras, ¿verdad? Sí, 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 porque ya, sí, ya se empieza a hacer, sí. Entonces, o sea, los padres o las madres, en su caso, pueden generar una esquizofrenia al darle una doble comunicación, al ser ambiguos, al ser muy cambiantes de humor o al desinteresarse. Sí, o trastornos graves de la personalidad. ¿Ve? Lo importante. Pues luego dicen, ay, la familia, pero que tiene que ver, no, o sea, la familia, yo creo que la gran mayoría, mi depresión, yo creo que fue causa también del desinterés de mi padre a causa del problema físico que yo tenía, o sea, era visco, yo me veía en el espejo, me veía así, y mi papá, no, no estás bien, ¿no? Y a veces mi mismo padre me bulleaba, me decía, oye, ¿por qué tienes los ojos así? O sea, literalmente me decía, aderézalos. Oye, soy fruto de ti, ¿no? O sea, tú en vez de ayudarme me haces esto. Y ahí va, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver la familia con el bullying? Y seguramente ese papá tuyo también fue un papá maltratado por su propio papá Y a nunca lo propósito supe. del machismo, Mire, ¿verdad? maestra, la verdad, no sabe mi situación cómo fue, pero yo supe después de años que a mi papá le pasó algo parecido con la nariz. Y mi abuelo fue el que nunca quiso que se operara, entonces mi papá, siguiendo la cadena, me dijo, no te operes, así está bien, porque también me rompí la nariz. Y no quería que me operara la nariz porque no podía respirar. Y bla, bla. Bueno, eso no es mi desahogo, mi terapia. Pero es muy cierto, entonces, o sea, vivimos una cadena, y eso siempre lo digo con mi hermano, no sé si está viendo eso, no creo, pero siempre dijimos, estas cadenas hay que romperlas. Así Y creo es. que es algo Así muy útil sí. hablando de familia. Esto que ¿no? estás haciendo, este tipo de programas, bueno, sirve precisamente para romper cadenas, porque al llevar nosotros la información, sí, el conocimiento da poder, ¿sí? Claro. Y da poder de buscar soluciones a los problemas que se pensaba que no tenían solución, ¿sí? Y tal vez a los papás no los podamos ya, sí, hacer un gran cambio, que cuando van a terapia se hace un pequeño cambio y de ahí van surgiendo nuevos cambios en toda la familia. Pero si ellos no quieren ir, como ahorita decía la doctora Isabelén, bueno, pues los hijos, sí. Yo he tenido hijos que llevan a los papás a psicoterapia familiar. Qué bueno, debería llevar Sí. el mío también, pero no hablo español, pero lo llevaré allá. Okay. Isa, ahora hablando sin quemar a nadie, ¿qué problemas has visto? Porque ahorita hablamos de uno, por ejemplo, pues el hijo con doble comunicación por parte del padre que resulta en esquizofrenia. ¿Qué tanto has visto con tus pacientes en general de problemas? ¿Puede ser en cada alguno? Sí, yo como psiquiatra infantil constantemente veo este término del paciente identificado, del chivo expiatorio, en donde a este niño que me llevan a atenderlo se le deposita todo el malestar colectivo. Entonces es un niño que no se tiene determinada condición de salud mental, sea TDAH, algún trastorno de conducta, enuresis, depresión, ansiedad, lo que sea. Pero pareciera que todo el malestar de esa familia es secundario a ese síntoma o a eso que tiene ese niño. Y pues me lo lleva con el objetivo de que lo sane. Pero como ya había comentado en otras ocasiones, en el momento en el que empieza este niño o esta persona a salir adelante, pareciera que se empieza a disolver la homeostasis familiar. Y entonces uno como terapeuta familiar o como terapeuta infantil empieza a ver cómo los padres sabotean el proceso de sanación de este niño.
no, pues no pudimos ir, no le dimos el medicamento, se me olvidó, pero estaba sanando. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo como para que sabotees el bienestar de tu propio hijo? Y es ahí en donde, pues, la terapia familiar ayuda, pues, a poder quitarle esta etiqueta del paciente identificado a este niño y ahora sí pueda salir adelante. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, pues, se tiene mucho temor de que no exista esta persona quien tiene una función crucial para mantener unida a esa familia. Ahora, viene un tema, la verdad, que quiero tratar, porque me gusta que este esté en el podcast, que es el final del maltrato de un padre a un hijo, que es el abuso. Hace poco, una de mis seguidoras me confesó que no sabía qué hacer porque el padre tenía sospecha que el padre de su hijo abusaba del hijo y porque lo veía raro y encontraba maltratos físicos. Yo digo, pues, la verdad yo no soy psiquiatra, no sé qué decirte, aparte de ir a denunciarlo y llevar al niño con una psiquiatra y hablar del tema. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Se llama solución aparte de agarrar al padre y mandarlo a la cárcel? Tal vez no es cierto. O sea, es que el problema es que hay tantas cuestiones aquí. ¿Cómo se habla a una madre que tiene que solucionar este problema? ¿Qué se le dice? ¿Qué se puede hacer? No es Bueno, fácil, pues ¿no? no, no es fácil porque pasa como con los divorcios, ¿verdad? O sea, cuando hay situaciones traumáticas difíciles, importantes, bueno, pues trabajamos en el menor daño posible, ¿verdad? Entonces, bueno, tratamos de que el niño trate de elaborar el tema, ¿sí? Del abuso sexual. Igual la mamá, se trabaja en familia, el niño tendría que ir a terapia individual también, o sea, tendría que pasar por todo un proceso de tratamiento terapéutico y pues el tiempo que fuera requerido por cada criatura, Pero ¿verdad? el problema ahí se me hace claro es que si se entera el papá que tiene que ir a terapia el niño por culpa de eso. O si es una sospecha que la madre tiene y no es cierto. O sea, Es que generalmente cuando los niños tienen temor a hablar, porque ya hay temen o que no les crean o que les crean culpa, ¿sí? Entonces, pues por eso no hablan. Entonces, además, como son temas tan difíciles, siempre hay disrupción familiar, ¿sí? Crea mucho conflicto, pues se rompen lazos, ¿sí? De si entra la cuestión legal, si no entra, ¿verdad? Y ahora sí que es un proceso largo, ¿verdad? sí, sí, claro. Pero definitivamente, pues, ¿verdad? A nivel, digamos, médico y psicológico, pues se puede comprobar si el Sí, niño sí, tuvo sí. abuso o no. Y ahora, doctora Isa, ¿qué le haces o cómo tratas a un niño o adolescente o hasta adulto que nunca se confesó por años sobre el abuso sexual? De su padre o su madre, porque también hay madres, no, tal vez no sexual, pero físico, ¿no? Que maltratan. ¿Cómo tratas a un niño así? Sí, depende del momento. O sea, si es algo que acaba de suceder, pues primero sí, efectivamente se tiene que hacer una denuncia, se tiene que hacer una evaluación médica completa. Si es algo muy reciente, pues se dan determinados medicamentos para evitar una posible transmisión de alguna enfermedad. No, nunca pensé eso ahorita, no. Sí, es cierto, no pensé eso. Se tiene que O hacer sea, eso, hasta eso puede hacerlo. Sí, por claro. supuesto. Y bueno, tenemos que ver, resguardar la integridad del niño. Es ahí en donde la autoridad, pues, tiene que retirar al niño de esa familia que lo está maltratando. Pero el problema en México se me hace claro que no siempre la autoridad le tira al niño. Sí, es muy complicado. Por ejemplo, en instituciones, yo en algún momento trabajé, creo que sí comenté en el hospital materno infantil, cuando llegaban niños con estas características, entraba el Ministerio Público o la autoridad del hospital y retiraba al niño de ahí. O O sea, sea, en ya, ese momento, en ese o sea, momento, entonces si alguien sufre esta situación, que espero que no, pero sé que sí, vayan. vayan al hospital, se evalúa el niño, si está sufriendo abusos, ya de inmediato se retira el niño de la Exactamente. familia. Se retira el niño de la familia y pues hay que empezar a elaborar un proceso de investigación.
Pero es difícil, traumático, ¿no? ¿verdad? Es traumático. Por todos lados es traumático, ¿verdad? Porque ya el niño sufrió el abuso, vamos a decir, niño o niña. Y luego, si se hace la denuncia, pues es traumático porque pues, el niño tiene que ir y decir, y le hacen los exámenes médicos. Y luego, si se le retira de su casa, es otro trauma para la criatura. Entonces, sí es Y esa traumático. es familia desligada de inmediato, ¿no? O sea, se vuelve una familia Sí. muy conflictiva y creo ya roto. Pero qué bueno que se sepa esto, porque no, yo creo que muchas mamás tal vez no sabían. Bueno, abuso, ya lo tratamos, tampoco se trata de ser tan... Pero sí hay estos casos, ¿no? Más de, de lo que pensamos. No, sí, no, por eso te digo, vienen a hablar conmigo sobre esto, deberían hablarlo con ustedes. Cambiamos otra vez de tema. Una cosa que siempre me dio risa, un poco más de risa, pero ni tanto de risa, es la herencia, estando en tema de Navidad, la herencia que se luchan entre niños, porque a veces es broma, pero yo sé que no es broma, ¿no? Me imagino que muchas veces miembros de la familia lleguen a pelear por la herencia del abuelito, de la abuelita, de la mamá, del papá. ¿Ha llegado gente a terapia por esto o cómo solucionarían un tema aparte de lo legal? Porque yo me imagino, si me llevo bien con mi hermano y la abuelita le deja el terreno a él, hermano, te quiero mucho, pero qué chingados, ¿no? O sea, ¿cómo se trata eso o qué hace Maestro Rosario? Bueno, pues sí son dramas familiares. Y otra vez volvemos a hablar de los límites, ¿verdad? Cuando las familias, sí, digamos los papás, quieren más a un hijo o hija que a otro, ellos mismos provocan un conflicto entre los hermanos. Y ellos hacen que los hijos crezcan conflictuados. ¿Sí? Entonces no va a haber una buena relación entre los hermanos porque los mismos papás los están poniendo en rivalidad. Sí. Pero es normal, ¿no? No. ¿Querer más un hijo que el otro? No. Puede ser, Alexandre, que nos identifiquemos más con un hijo que con otro, ¿sí? Sí, puede ser, que porque nuestras características o nuestra personalidad se identifique más con uno de ellos. Pero eso no quiere decir que no veamos los talentos y el amor del otro hijo que nosotros le tenemos. O sea, cuando hacemos esas distinciones tan graves, es cuando los hijos crecen pues con muchos conflictos. Con resentimiento. Sí. Sí, pues aquí estoy, ¿no? O sea, porque ahorita hablé de mi papá, pero la verdadera causante es mi mamá. Y cuando yo, o sea, me imagino la escena que yo me estoy ahogando, mi hermano se está ahogando, tiene que salvar uno, mamá, mi mamá salva a mi hermano, seguro 100%, aunque yo me parezca físicamente más a ella. Y yo creo que ella tiene que ser la primera a ir a terapia, pero me imagino que muchas madres inconscientemente quieren más uno que el otro, ¿no? O sea, yo entiendo que ese es el deber ser de Kant, ¿no? Tienes que amar a tus hijos iguales, pero siempre se dice, porque mi abuela me decía eso, que el primer génito es el más querido, ¿no? Es el que a todos se le permite, y el más chico es el que más lo traen ahí en corriente. No sé, eso es funcional, desfuncional, no sé. Bueno, habla de los papás, habla de los Ajá. trastornos de los papás. Entre más enfermo, entre más regresivo es el trastorno de los papás, sí, hacen más distinción entre los hijos, sí. Cuando los papás están sanos, las reglas están más claras, sí, los mapas familiares están más claros. Quiero decir con los mapas familiares los roles que le toca a cada quien, lo que cada quien va a hacer. Fíjate, hay un ejercicio en donde se les pide, cuando van las familias, se les pide a las familias, cuando dicen, es que me está desobedeciendo, y les preguntamos, ¿y saben cuáles son las reglas que hay en su familia? Y la verdad no. Entonces son malos entendidos porque los papás creen que la regla debe de ser así, y entonces habrá algún hijo, hija, con el que esa mamá o papá tenga más comunicación y tenga más clara la regla, ¿sí? No es porque, sí, es que tu hermano o tu hermana sí, pues sí, porque a él se la dijiste o a ella, ¿no? Pero pues a los demás no. Entonces, cuando crecen así, entonces pasa después que, por ejemplo, ahí viene Navidad, entonces los regalos, ¿verdad? ¿A quién le regalaron más? Pues al consentido, ¿sí? Y luego,
seguimos creciendo en la adolescencia, ¿a quién le favorecieron más? Digamos, estudios más caros, o carros, o, ¿sí? Entonces, pues al consentido o a la consentida, ¿verdad? Y entonces se va creciendo con una situación de minusvalía, de autoestima baja, que eso dispara depresión más adelante en la vida del joven adolescente o del adulto. Resentimiento, ¿no? Porque Claro. ahorita, la verdad, me imaginé a mi hermano, o sea, entonces parece terapia para mí, pero es cierto, o sea, yo fui el consentido en cuanto a eso, pero mi hermano creció con el resentimiento, ni siquiera hacia mí, pero hacia mi papá, porque me dijo, oye, a él le pagas la universidad, a mí no, pero entonces el problema es culpa de los papás. Es de los papás, es de los papás. Entonces, si hay un papá o una mamá que escucha esto, ¿qué le podemos decir? Que se tenga que se atienda, o sea, que no lo normalice, ¿verdad? No es algo propio porque daña a la salud mental de los hijos, de esos hijos que no nacen enfermos, ¿verdad? No, Entonces, bueno, sí. tema, Entonces luego crecen, Alexander, y luego vienen las herencias, ¿verdad? Claro. Oye, qué bueno, Pues, claro, de la herencia y claro, ahí llegamos. claro, O sea, todo eso un resultado. claro, Isa, claro. ¿cómo ves tú esto que ha llegado a muchos hermanos, ¿no? Te tocan hermanos resentidos o más bien hijos resentidos por los padres, me imagino que Por supuesto. los mayores, ¿no? Tanto uno como otro, tanto el que fue demasiado consentido o este hijo perfecto, el que siempre se felicitaba, queda con algunas secuelas, queda con esta etiqueta de pues, no bajar de este pedestal en donde lo tienen depositado. Y el otro hijo, el que no recibió todas estas atenciones, pues siempre va cargando con este sentimiento de no sentirse merecedor, de sentir que tiene que sobreesforzarse para que le quede un poquito del afecto de mamá. Y eso solamente se replica en los distintos entornos. Tanto este hijo perfecto replica este entorno en donde tiene que seguir siendo el perfecto, tiene que mantener determinado estatus, no se permite fallar. Y el otro hijo, el que se siente chiquito, el que se siente no merecedor, también repercute en su entorno, nunca es suficiente y nunca va a dar lo suficiente, aunque sea emocionalmente o académicamente o laboralmente muy funcional, nunca va a sentir que está dando todo de sí. Y yo me acuerdo del episodio de ansiedad, ¿no? Que te puede generar ansiedad, estrés, depresión tal vez, que el papá y la mamá. Entonces es el papá o la mamá el culpable. Pero ahora un tema más, porque me queda claro que aquí hay temas para hacer 5 episodios. Las mamás solteras más comunes, los papás solteros, los que hayan, ahí falta una de las dos figuras. Uh-huh. ¿Qué le podemos decir a las mamás solteras o papás solteros para que no sea tan disfuncional su familia, con su hijo o hija? Porque yo conozco varias, y es un número impresionante de amigas que tengo, mamás solteras, papás solteros que van de fiesta, el hijo ahí regado con la abuela, y ahorita quiero hablar también de los abuelos. Pero primero, las mamás solteras. Bueno, pero dinos qué, o sea, no, o sea, dinos qué observas, o sea, observas que se van, por ejemplo, de antro y que siguen viviendo su vida de solteros. Que el hijo no existe, o bueno, es como que olvidado ahí, o sí, abuela, tú, y no se me hace justo ni para la abuela ni para el hijo, pero olvidando que vayan de antro, pero ahí falta alguien, falta una figura, falta una pareja. Tal vez encuentra una pareja esa noche la mamá soltera. ¿Eso es funcional a la familia? ¿La promiscuidad? Bueno. No es fácil, bueno, lo que pasa es que tendríamos que hablar otra vez de las personas. O sea, fíjate cómo lo que trae cada papá, cada mamá, sí, es que el embarazo no nos hace madres o padres, no. Nos hace ese lazo, ese vínculo que nosotros hacemos desde el embarazo con ese bebé o con esa beba. Sí, entonces ese lazo es el que nos hace a nosotros tener el vínculo y entonces, aunque sea mamá soltera o papá soltero, pues sí llevas una vida a lo mejor de soltero, pero de tal manera que puedes equilibrar el ser papá, el ser mamá, ¿sí? Y también tener tu vida de soltero, digamos, equilibrar. Es válido. Que es válido.
cuando otra vez volvemos a los extremos de querer vivir la vida de soltera o soltero y negar la existencia de ese hijo, pues otra vez nos habla de los papás. Sí, claro. Te olvidas unas 8 horas, amaneces en otra casa de alguien más, tal vez te embarazan otra vez. Conozco, pero ahí están, las que hacen TikTok, perdón. Y entonces, No. bueno, tendríamos otra vez que hablar de las personas, de la capacidad que tienen de establecer lazos profundos de amor, ¿sí? O sea, hace ratito nos decía la doctora Isabelén, nos decía las relaciones internalizadas que traen las personas. Quiere decir la capacidad de amar que traen. No todas las personas tienen la capacidad de amar profundamente, ¿sí? O sea, profundamente quiere decir que mira, después de los padres, la siguiente persona más importante viene a ser la pareja y después los hijos, ¿sí? Y después, En serio, o sea, los hijos son tercer lugar, por así decirlo. pues es que la pareja inicia, ¿sí? La pareja inicia la relación para poder ser padres, ¿sí? Entonces, pues sí, sí, sí. Entonces, cuando los límites no están claros y los hijos entran en la relación de los padres, es cuando provocan muchas veces divorcios, ¿sí? Porque los hijos tienen que tener también su lugar, o sea, tienen que tener los límites claros. Entonces, bueno, tendríamos que pensar en que si esa vida, puede decir, por ejemplo, lo que estabas diciendo ahorita, es que nada más es una noche, ¿sí? Y al otro día ya me regresé. Pues sí, pero ¿cómo fue la noche? Sí, fue una noche de excesos, fue una noche de, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos tapando? ¿Sí? O sea, ¿qué hay debajo de esos excesos? Decía un autor de la teoría de la comunicación, no se puede no comunicar. Entonces, por ejemplo, el alcohol, el no querer regresar o el que no se acabe la fiesta, el quedarse hasta el último de la fiesta, sabiendo que se tienen hijos, ya sea la pareja, ya sea el padre o la madre soltera, pues habla de, sí, de que anda tapando cosas, sí, que no quiere enfrentar. Pero Lisa, ¿esos son síntomas de algún trastorno de qué tipo? Bueno, es que es muy, o sea, de múltiples tipos de trastorno. Pero esto que dice, siempre comunicamos aunque no comuniquemos. O sea, ¿qué es lo que estás tratando de evadir o de evitar? Eso es lo que se tiene que analizar a manera de profundidad. Y bueno, todas las personas que están en estas circunstancias tienen derecho de volver a hacer su Claro. vida sin ningún problema, pero sin negarla. ¿Por qué hizo un hijo? O sea, ¿por qué tuvo un hijo si quería? Es que eso se ve mucho en la sociedad. Ay, tuviste un hijo y ¿por qué si querías seguir soltera o soltero? No sé si me explico, o sea... Bueno, vamos a decir que otra vez volvemos a la salud mental, que la persona no tiene, no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta, pero no tiene capacidad de tener un autocuidado, ¿sí? Para decir, o sea, para decir, por ejemplo, voy a planear mi vida, ¿sí? Entonces, sí, entonces cuando no se tiene este amor propio, que es el autocuidado, y no me refiero al amor propio de ir al gimnasio y de estar, ¿verdad?, con el pelo súper bonito, no. Ir con el dermatólogo, no. Me refiero al amor propio de pensar las decisiones que voy a tomar y que van a afectar mi vida, ¿sí? Y la de otra personita para toda la vida, ¿sí? Exacto, es que ese es el problema. O sea, no estamos hablando de una borrachera y tengo cruda y al día se pasa. La borrachera da cruda y la cruda se llama un hijo de 9 meses, ¿no? Y sin hablar de temas como el aborto, que ahí no es nuestro tema, pero Isa, ¿cómo ves tú que... Porque yo veo un número preocupante, la verdad, preocupante de chavas, porque al final la chava se embaraza y llega al punto en que tiene que decidir entre, ok, voy a ser la mamá a tiempo completo, sin pareja, o voy a seguir mi vida. O sea, hay una manera justa o responsable de vivir el embarazo, hablando de un embarazo de mamá soltera. ¿Hay una manera justa de vivir el embarazo? Sí, o sea, justa en el sentido de que sea para el hijo que van a hacer, como decía ahorita la maestra, o sea, ok, yo estoy embarazada, ¿cómo pasó? Obviamente, pues se daba condón, estaba mejor, pero bueno, ya estoy en este momento, no quiero abortar, ya voy a tener el hijo. Yo tengo que cambiar mi mentalidad, tengo que ir a terapia también, ¿no? Porque al final hacemos este podcast para que vayan a terapia, ¿no?
Sí, sobre todo, ¿por qué razón se embarazó? ¿Qué expectativas tenía respecto al embarazo? Y en el caso de que la pareja pues no esté en la variable, pues elaborar para la muchacha el no tener a una pareja en la variable. Eso es un motivo de trabajo y que ella pueda planificar a corto, mediano y largo plazo, pues cómo va a ser su vida sin esta variable de por medio. Entonces ahí es el primer paso, cómo esta persona tiene que elaborar cómo va a ser su vida y encontrar un equilibrio, y ahí se necesita pues una red de apoyo. Las familias no siempre son de papá, mamá, hijitos. Las familias son diversas. Las familias no tienen que ser totalmente de sangre, como ya lo había comentado. Hay muchas personas que pueden entrar ahí al quite, a hacer funciones parentales, a hacer funciones de cuidado. Y si todo está bien delimitado, bien hablado, pues se puede llegar a un equilibrio muy bonito, en donde a lo mejor sí no existe esta figura paterna, pero otra persona la está haciendo y la cuestión económica se reparte y el niño tiene figuras positivas en su vida y no crece con esta carencia. Y la verdad que hablar de los abuelos, pues para mí, hablar de figura positiva, no puedo mencionar a mis abuelos, que en la gran mayoría de los casos creo que siempre son positivas. Yo nunca he escuchado a un abuelo que maltrataba, nunca, eso sí, Hay de papás son todo. buenos. Sí, ahora, pero bueno, en mi caso y muchos casos que he escuchado, el abuelito es el que te da los 200 pesos, ¿no? Aquí cuántos, en mi tiempo eran 20 francos suizos a $20. Aquí cuánto les da 20, aquí mijito, aquí te va, ¿no? O sea, esa cosa que te hace la abuelita o que hace la comida, que te da la gana de aprender a cocinar, que ni mi madre me pudo dar, no sé, ¿cómo ve la figura de los abuelos en la familia, maestra Rosario? Bueno, pues siempre es una figura, ¿verdad? Ya no les toca educar, entonces ya no se llevan el estrés de educar y al mismo Pero lo tiempo hacen, ¿no? O sea, no algunas. les toca, pero a mí Bueno, se me hace claro que lo algunas hacen. abuelitas lo hacen, sí. Pero ¿cómo te diré? O sea, como quiera que sea la carga, debe de recaer más sobre los papás, aunque estén solteros. O sea, porque la responsabilidad es de los padres para que ese niño crezca sano. Y otra vez volvamos a hablar de salud mental, ¿verdad? Y entonces, bueno, los abuelitos, si son formadores, pues se van a llevar siempre ese recuerdo los niños de los abuelitos. Y sí, claro que si esos niños viven con los abuelitos porque los papás trabajan o porque la mamá o el papá trabajan, pues claro que van a ser unas figuras parentales, unos objetos de identificación, decimos nosotros, que van a quedar para siempre en su inconsciente, ¿verdad? Entonces, sí, generalmente son buenos modelos porque ya no está, digamos, el carácter tan fuerte como estaba en la juventud, ¿verdad? Aunque el papá que fue repelón, pues siempre va a ser repelón toda la vida, ¿sí? O la mamá, ¿sí? Este, y así va a ser de abuelita, entonces sí. No todos los abuelitos igual son cariñosos, otra vez hablo con respecto Sí, a sí, la sí, claro. capacidad de amar, pero sí, generalmente los abuelitos tienen más capacidad en general de transmitir ese amor. Por eso hay que quererlos, ¿no? O sea, no sé cada quien, yo hablo de mi experiencia, pero yo hablando con mexicanos siempre he visto que el abuelito o la abuelita son figuras intocables casi, ¿no? Que hay que cuidar. Y quiero decirle a nuestras amigas y amigos que no se olviden de sus abuelos, porque a veces con una simple llamada o una simple videollamada, como hoy en día existe, le pueden hacer el día, ¿no? Y bueno, la verdad hay muchos temas sobre familia, no sé qué más. Pueden darle unas recomendaciones, Isa, Rosario, a quien nos escucha para como que buenas conductas familiares, no sé si exista eso. Me imagino que sí, o sea, consejos para, oye, tu mamá es así, tu papá es así, o hazle así con ellos, tú como hijos, ¿eh? Desde el punto de vista de los hijos, ¿cómo nos portamos con nuestros padres? Pues consejos que yo les puedo dar es una comunicación asertiva, no suponer, mejor preguntar, eh, tener siempre muy en claro que siempre se comunica aunque no se comunique. ¿Y cómo es eso? Pues o sea, si te están preguntando algo y tú si no dices nada, la otra persona te va a responder lo que quiera o va a interpretar lo que quiera. Entonces al final terminas comunicando reglas claras, roles muy establecidos y eso va a ocasionar que
los conflictos no escalen, porque si suponemos, si asumimos, si la comunicación es muy de doble vínculo, te digo una cosa, pero en realidad te estoy indicando otra, eso solamente va a hacer que es de dos. Una, que se evite cualquier tipo de confrontación, porque se sabe que cualquier tema puede escalar demasiado y a manera de evitar esa escalada, pues no hablamos o se puede ocasionar en muchas ocasiones que las discusiones pues estén así como que a flor de piel. Entonces, la comunicación asertiva, el no suponer y los límites y la flexibilidad del cambio es una de las recomendaciones que yo le doy a todas mis familias. Maestro Sari. Y entonces, bueno, pues sí, claro, igual. Y si le agregamos a la comunicación, seguimos. A que no eduquen con culpa, ¿sí? Sí, que no eduquen con culpa, que puedan ellos hablar lo que sienten y piensan, ¿sí? A la pregunta de cómo te sientes en tu familia, ¿sí? La libertad de poder decir, es que eso no me gusta, eso no estoy de acuerdo, o sea, sin que haya, sí, esos escándalos o esos gritos porque tienes que obedecer, como les decimos a los papás, hay cosas que no son negociables, sí, por ejemplo, la salud, la educación, y hay cosas que sí, sí son negociables, ¿verdad? Entonces, bueno, las reglas claras y tratar de tener una escucha también hacia los hijos, ¿verdad? No nada más en lo que dicen, sino también en su conducta. Sí, porque me imagino que muchas conductas, sobre todo de hijos que tienen depresión, es porque no le preguntan otra vez. Aquí está sorprendente cuando me hablaba, o sea, mi mamá no me preguntaba, mi papá decía, no pasa nada. Y yo decía, si mis dos figuras son las que me deberían apoyar y no me apoyan, yo estoy solo contra eso. Y en la adolescencia pega fuerte. Claro. Entonces, bueno, o sea, yo no le doy culpas y como le decía la otra vez, a ver si la maestra Rosario está de acuerdo conmigo, yo sentía que, o sea, a mí me hizo bien mi depresión porque me hizo fuerte, pero resultó mucha culpa de mis padres. ¿Cree usted que, crees tú, Rosario, también, que es culpa del hijo si tiene depresión por culpa por cualquier culpa? ¿Los padres cuánto tienen que ver en algún trastorno del hijo? Bueno, tendríamos que ver otra vez, ¿verdad? Lo congénito, ¿verdad? Lo hereditario y el ambiente familiar, o sea, ¿qué está pasando en el ambiente familiar? Y si, bueno, y si en ese ambiente familiar la comunicación fue o muy autoritaria, sí, que son familias muy rígidas, ¿verdad? O otra vez, es que hay tres tipos de familias en cuanto a la autoridad. Las familias autoritarias, las familias democráticas y las familias que dicen los franceses laissez-faire, o sea, déjalo ser, ¿verdad? Ajá. Sí, ajá. Sí, Ajá, ajá. déjalo ser. Sí, y entonces, bueno, en las familias autoritarias se crean niños generalmente reprimidos, con sentimientos de culpa, con sentimientos de vergüenza, con sentimientos de inutilidad, y va a causar posteriormente, puede ser en la infancia o en la adolescencia, sí, o más adelantito entrando a ser joven adulto, depresión, ansiedad y otros trastornos. Igual pasa en las familias democráticas, bueno, se pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Cómo le hacemos? Y en las donde no hay liderazgo de los papás y los niños salen y entran a la hora que quieren, bueno, pues de esos niños, ¿verdad? Así como que la moneda al aire, algunos de ellos se logran, tienen la capacidad de resiliencia, son abusadillos, se dan cuenta de que les conviene y algunos Son los otros. que bulean a veces, ¿no? Tal vez más común. Pues sí. Porque para eso el bullying alguien lo tiene que hacer. Y alguien para hacerle bullying a otro niño es porque tal vez o lo maltratan, ok, entiendo, o tal vez es libre, no tiene reglas, hace lo que quiere en su casa, como el Nelson de los Simpsons, ¿no? Si alguien ve los Simpsons, ahí llega a ser alguien que no tiene reglas y entonces trata a los demás como quiera. Y la familia de Sefer, como que, bueno, es esa, ¿no? Es esa, ajá, ajá. Y la democrática entonces es la democrática es la más sanita, sí. Es la sana. O sea, como que, oye, mijito, ¿cómo estás? ¿Y a dónde vamos todos, verdad? No es,
a donde yo diga, porque soy el papá y voy a pagar, o soy la mamá y sí. Es que ya no quiero comer ahí, papá o mamá. Pues ni modo, te aguantas si se lo come. Ah, híjole, sí. No, me imagino que tantos temas hay ahí Sí, también en sí, cuanto a sí. educación. La familia tiene que educar. Los padres, se dice que antes que los maestros en la escuela, son los primeros educadores de los hijos. ¿Están de acuerdo? Pues es que en la escuela nada más van a recibir información, o sea, van a recibir educación cultural, sí. No, los que educan son los O papás. sea, como un Sí. comportamiento, ¿no? Y sabes ese problema, que a veces los hijos, no, perdón, que los maestros, hablando ahorita de maestros, son los que tienen que a veces educar al hijo a comportarse, Sí. porque en su casa no hay reglas. Sí, en muchas ocasiones sucede eso, en donde las reglas no están claras o el niño está depositado en un lugar superior al de los padres y por consiguiente al de los maestros también. Entonces son niños muy difíciles de manejar en el ambiente escolar, porque pues se sienten merecedores, o mejor dicho, si no hay reglas en su casa, como por qué va a haber reglas en la escuela. Entonces son niños que saltan ahí en el sistema escolar y constantemente pues son señalados, son segregados y eso solamente altera su desarrollo escolar. Pero ahora me imagino que hay padres que tal vez nos están viendo que dicen que la escuela eso sirve, que a la escuela van a aprender también cómo comportarse. ¿No es cierto eso? No. No. Eso es algo que nos toca a nosotros como papás. Tener responsabilidad. Por eso no se tiene que ir de antro. No, ve de antro, cabrona, pero piensa, no olvides tu hijo, ¿no? O no lo dejes ahí regalo 2 días. Así es. Toda cruda el día después. Claro, o sea, claro, sí. Yo hablo mucho de la persona funcional, parte de la familia, o sea, una persona que sabe cocinar, que sabe cuidarse en cuanto no solamente su cuerpo, su imagen, sino también cuidarse en sentido de salud mental, ¿no? Existe también entonces la familia funcional, o sea, una familia Claro. como que apoya a los hijos, pero también no se olvida de los abuelos, ¿no? Porque a mí el tema de los abuelos es muy claro, porque yo he vivido eso también, o sea, ese resentimiento, yo creo que tal vez muchos que ven eso tienen el resentimiento como algo a la mano, porque yo veía como mi papá se olvidaba de mi abuelo, hasta trataba mal del abuelo, obviamente por algún trauma, que eso nunca me quisieron Por la decir, relación que él que debe ellos haber tenían, tenido, ¿no? sí, con el papá. Entonces, nosotros los papás hacemos la relación con los hijos, no los hijos con nosotros, sí. Los abuelitos igual, hacemos la relación con los nietecitos. Entonces, si los niños vienen y ya no los pela y están ahí, ¿verdad? Pues digo, sí, no van a llegar, pues contentos, ¿verdad? Van a ir, ay, vamos a ir con mi abuelita. Pues si llegan y yo les tengo algún detalle y juego con ellos y me río con ellos, y pues claro que van a llegar contentos desde que llegan, ¿sí? Entonces la relación la hacemos los adultos con los niños, ¿sí? Para llegar ahora a una especie de conclusión, si una familia que tiene algún miembro disfuncional en terapia, doctora Isa, ¿qué se hace? O sea, él es el culpable, él es culpable, No. o todos son culpables, porque lo que a mí me queda claro es que de cierta manera todos son culpables, hasta los hijos, o los hijos nunca tienen culpa. Siempre la culpa es de los padres, entonces. No, algunos hijos también, ¿verdad? Ponen bastante, La mamá es difícil. sí, ponen bastante de su parte. Pero pues no es de culpas, ¿verdad? Es disfuncional nada más. Entonces, ¿qué se hace, Isa? ¿Qué se hace con alguien? Con una familia así que... Lo primero que se tiene que hacer es justamente eso, que se le quite esta etiqueta al paciente identificado y empezar a conocer cómo es que la familia se está desarrollando, cómo es que se relacionan, cómo se comunican. Ya que hayamos conocido eso, hacemos un diagnóstico de cómo determinadas interacciones fomentan, ¿cierto? O son gatillos de algunas circunstancias. Ya que tenemos esto consciente, pues ya con la conciencia, con el conocimiento, ya podemos propositivamente empezar un cambio. Pero alguien tiene que liderar el cambio, ¿no? O sea, alguien tiene que llevar, a ver, mamá, tú estás mal, papá, tú eres abusivo, vénganse todos, vamos con la doctora a esa terapia, o con quien sea, con una terapeuta familiar. Así se tiene que hacer, pero y si nadie lo hace.
pues Siempre hay alguien siempre que hay tiene algo. algo. A veces los Sí. abuelos, a veces los hermanos de sus papás. Siempre hay alguien que les dice, ¿verdad? Que es conveniente que vayan. Entonces sí siempre son los padres, entonces. No siempre. Sí digo que, o sea, no generalizar, pero no sé si pueden apostar que yo un paciente de terapia familiar conflictivo, el problema va a ser el padre o la madre. No siempre, pero en muchas Pero, ok, ocasiones sí. igual Bueno, menos. a mí me gusta Al no menos. generalizar, pero, o sea, las probabilidades, ¿no? O sea, ahí, o sea, si los padres están bien, entonces podemos estar un poco más seguros que los hijos, que los abuelos, que la familia está un poco mejor. Podemos concluir esto. Por eso la gran importancia de sanar emocionalmente antes de tener una descendencia. Ah, qué buena esa. O sea, antes de tener hijos, que esté bien yo con mi padre, con mi madre. No, eso no lo había pensado. ¿Sí? Como yo quiero tener hijos si mi madre No, y no pensar en cambiarlos a ellos, sino desde uno, ¿verdad? Desde uno entender qué pasó con ellos, ¿verdad? Sí, pero es cierto, o sea, es cierto que la comunicación es fundamental, aunque cuando uno se comunica, ¿no? Pero qué mejor que hablar las cosas, hablando uno se entiende, ¿no? Qué mejor que hablar las cosas cuando la familia no está bien y la verdad si no puedes hablar con tu familia es triste, ¿no? Es triste, cosa que a mí la verdad me pasa. ¿No? Yo nunca pude decirle a algún familiar, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis abuelos, oye, me pasó esto, ayúdame. Yo siempre fui uno que solo solucionaba las cosas, pero creo que si alguien tiene la familia como apoyo es mucho mejor. Claro, por Y la supuesto. familia tiene que ser un apoyo, ¿no? Sí, es una red de apoyo, claro. O sea, antes de ser la que te afecta o que te da problemas, debería apoyarte. Entonces, tenemos que preguntarnos, si tu familia donde vives, sí, te genera malestar, temor a hablar las cosas, temor a comunicarte, miedo, dolores en el estómago, ¿verdad? Sí, sí, sentimientos de mareos o de dolores de cabeza. Entonces, tendríamos que pensar en buscar soluciones, ¿verdad? En buscar ayuda. Sí. Hay un deber, digo, desconozco un poco las leyes, pero este tema también está bueno. Yo debo mantener mis hijos hasta qué edad. Tengo que darle estudios, ¿ok? Tengo que, un hijo funcional, como lo llamo yo, debería tener estudios, ¿no? Pero yo como padre, ¿qué le debo a mis hijos? O yo como hijo, ¿qué le debo a mis padres? Porque a mí me queda claro, en mi cultura europea, que a mi madre, a mi padre le debo la vida, muchas gracias, pero yo no te debo nada. Pero yo veo este aspecto de que, ok, yo te di los estudios, te di de comer hasta cierto veintitantos, no sé, 30 a veces, la casa, ¿no? Existe el término mamone en italiano, que no es tanto mamón, pero es mamón, o sea, un hijo de la mamá, un hijo que no se despega de la madre hasta los 30 y tantos, sigue viendo ahí. Aparte de las culturas, ¿yo les debo algo a mis padres? ¿Cómo piensan eso? O yo padre o madre, ¿debo algo a mi hijo? O sea, algo... Bueno, legalmente es hasta que los hijos terminen Eso sus ya, ¿no? estudios, sí, Sí. legalmente. De deberles algo a los padres, gratitud, Sí. sí. Dice una autora psicoanalítica, Melanie Klein, dice que las personas que pueden sentir gratitud, que claro que la gratitud implica entrar en una posición depresiva, le llama a ella, pero las personas que pueden reconocer con gratitud lo que los padres les han dado, tienen más capacidad de amar. Sí. Entonces, gratitud, yo creo, gratitud, sí. Pero no debo estar pagando la renta a mis 18, 19 años, como conozco una amiga. Ella le paga la renta a su madre porque ya tiene 18 y ya le puede pagar. Tiene que aportar algo a la familia. ¿Eso se vale? Yo no creo que se vale. Yo no creo. Habrá que profundizar, pero no, ella no debe de tener esta sobrecarga o esta Pero lealtad necesita, o ¿no? esta responsabilidad siendo tan pobre. O Pero mantener la madre, porque eso pasa. Te digo, conozco una amiga que a los 19 años trabaja, y no es que tiene el trabajo de emprendedor así, para mantener su madre, que a su vez es mamá soltera, o sea y no sé cuántas hay, o sea, pero ella no le debe a su madre, o sea, la madre debe ponerse a trabajar, pero no, o sea, no sé, hoy estoy malo en mi cultura, no sé,
¿no? Pero qué capacidad también de ellas, ¿verdad? Siendo tan jóvenes de tener esa capacidad de salir Claro, adelante, pero yo ¿verdad? digo Sí, por claro. ellas, si nos escucha, ¿y cuántas hay que tienen que mantener la madre? Y qué bonito también. Sí, claro. Pero llega un punto que dices, oye, pues yo no te debo nada, mamá. Tú deberías darme a mí, ¿no? Sí, yo creo que es más eso. Pues sí, la educación, ¿verdad? La educación con culpa. Exacto, es que las culpas, o sea, tú educas con culpas para que algún día cuando yo esté mal, a mis 60, 70, me estés cuidando y no me pongas a una casa de descanso. Pero al final, yo creo que uno siembra lo que obtiene, lo que siembra antes, ¿no? Y entonces en la educación con culpa, pues es muy ventajoso, ¿verdad? Porque le siguen sacando ventajas y ventajas a los hijos porque nunca eres suficiente, nunca das suficiente, entonces para lo poquito que me das, pero eso empieza desde la infancia, ¿verdad? No empieza de jóvenes adultos, que es a los 18, ¿verdad? No, empieza desde la infancia, entonces siempre esa educación pues trae muchos beneficios. Entonces, como conclusión, Isa, doctora, psiquiatra, ¿qué decimos a nuestros familiares trastornados? Como conclusión es estar muy al pendiente de cómo nos relacionamos, cómo estamos educando. Creo que yo me voy mucho con esto, no educar con culpa, no educar pensando que vamos a obtener un beneficio posteriormente. Si traemos a alguien a este mundo, pues es con el objetivo de buscar su bienestar y cada quien tiene que asumir la responsabilidad de su propia vida. Muy bien, maestra Rosario, ¿qué decimos a nuestros familiares? Pues, ¿qué les puedo decir? Que no venimos, a propósito de las Navidades, así cierro rápido, o sea, no hay familia perfecta, nadie viene de familias perfectas, hay familias más funcionales porque cada generación se permite crecer y escucharse y ayudarse y apoyarse y entenderse y sacar lo mejor de cada uno de los hijos. Y entonces cierro con solo el amor construye. Ay, Sí. Rosario, qué bonito. Gracias. Sí, No, muchas Gracias. gracias, maestra Rosario, Sí. muchas gracias, Isa. Yo para terminar, la verdad, las culturas son diferentes, Italia, México, Suiza, Alemania, Japón, pero la familia es única. Nadie escoge la familia, nos toca alguna, pero el amor hacia la familia creo que es algo que se debe naturalmente, ¿no? Entonces, como me gustó mucho lo que dijo Isa, que no es tanto biológicamente la familia, sino es que quién te cuida, quién está ahí para ti. Y la familia tiene que ser un apoyo. Si la familia no es un apoyo, busquen ayuda de terapia familiar, porque yo creo que es fundamental. La familia, si te afecta la familia, si te pide, si te exige, si te demanda, ¿cómo puedes tú luego ser una mamá, un papá funcional, bueno, educativo, sin culpa a los hijos? Es una cadena, y las cadenas, como decíamos yo, mi hermano Maximiliano, se tienen que romper. Si nadie antes la rompió, ustedes rompenlas, vayan a terapia familiar, solucionan el problema. Gracias, maestra Rosario. Gracias, doctora Isa, tu psiquiatra de confianza. Doctora, maestra, ¿cómo le puede buscar la gente? Si hace contenido de redes sociales. Hago contenido de redes sociales, soy psicóloga Rosario González, así me buscan y ahí me encuentran, sí. Psicóloga Rosario González. Sí, por favor, y muchas gracias por escucharnos. Comenten y que les pase en familia para que entre todos nos apoyemos y solucionemos un poco los familiares tóxicos. Gracias. Salud elemental y hasta la siguiente episodio. Bye. Bye.